Y damas, caballeros, la actualidad es siempre muy, muy, muy importante. Pero al final tiene que pasar por un filtro, el de uno. Y del mantenimiento, la reparación y la configuración se ocupa, entre otros, Blanca Torres. Porque esencialmente este paréntesis sirve para hacer revisión mecánica del alma. Blanca Torres, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mario, ¿qué tal? Contento de tenerte aquí. Muchas gracias. Además, después de unos días de puente, yo he de reconocer que para mí lo primero ha sido el puente y de exaltación de la patria, o todo lo contrario con respecto al 12 de octubre. Porque del todo lo contrario casi que se ha dicho más que de los pros de la cuestión. Hablemos un poco, si te parece, de eso, que me parece que no lo hemos hecho nunca, sobre la conformación del sentimiento patriótico y otras abstracciones. Muy bien. Bueno, yo creo que para empezar, aunque no hay una diferencia muy clara, quizás sí que sería importante hablar un poquito de la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. No sé si te parece. Me parece súper pertinente. Yo voy a hablar de la diferencia en términos más bien psicológicos. Luego ya, desde la psicología, cuando se estudian estos conceptos, se le atribuye al patriotismo un sentimiento mucho más afectivo, más emocional, de pertenencia al grupo y de amor hacia lo que se entiende como patria, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Mientras que el nacionalismo se le da una connotación un poco más racional y un poco más agresiva, entre comillas, en el sentido de que el nacionalismo es la sensación de pertenencia, sí, pero con la idea de que tu nación es la mejor. ¿Vale? Ahí hay una diferencia. Entonces, bueno, la diferencia fundamental cuando se estudia un poco todo esto en psicología social y del conflicto es que el nacionalismo puede llevar a mayor conflicto que el patriotismo, ¿no? Ya lo decía Orwell, que el nacionalismo era el mayor enemigo de la paz, pues un poco vendría por ahí. ¿Cómo se forman cada uno? Bueno, pues el patriotismo es más casi una cuestión más psicológica que política, mientras que el nacionalismo es más político en esta diferenciación que yo he hecho. Pues ya si atendemos un poco a la etimología de patria, ¿no? De patrium, padre, es tu origen, de ahí deriva padre, pero también patre, que son los antepasados en latín. Entonces es como a quien perteneces desde un sentido casi biológico y ancestral, ¿no? Por eso raíces. Las raíces, efectivamente. Por eso se forma y es tan necesario. En psicología se ha considerado muy necesario el sentimiento patriótico para darte una identidad, para darte como un origen, una identidad individual, una identidad de grupo, una identidad social. Hay muchas teorías dentro de esto, que es bueno tanto para tu formación de tu propia identidad, tu autoestima, y también para la formación social. Hay teorías biológicas que dicen que sin el patriotismo no habríamos sobrevivido porque no nos habríamos unido al grupo. Qué pones carilla de sorpresa. Sí, no, totalmente, porque yo pensaba que iba a derivar el asunto, cuando te lo planteé, por derroteros completamente diferentes, y es muy, muy, muy interesante, y la psicología se ha ocupado profusamente de ello. Bueno, no tanto, es un poquito lo que se ha ocupado la psicología es para ver siempre que hay como un sentimiento que es común a todas las culturas, es bueno, este sentimiento psicológico arraiga tan fuerte por algo, tendrá alguna utilidad. Entonces, bueno, pues la utilidad del patriotismo viene pues de ahí, ¿no? Biológicamente ha sido relevante porque te une más al grupo, pues, desde que somos sedentarios, imagínate, tienes que pertenecer a un territorio, defenderlo, para defenderlo te tienes que unir a la persona que tienes al lado y sentir tanto que el terreno es tuyo como que el otro forma parte de ti. Entonces así socialmente pues y biológicamente se supone, según esta teoría, que el patriotismo ha cumplido una función relevante desde el punto de vista de la supervivencia. Ya lo creo. Está imbricado, por cierto, por tanto, Totalmente. en nuestro código genético, y además me parecía interesantísima la distinción que hacías, porque también lo decía Benedetti en una IQ, que decía cada nación tiene los nacionalismos, para no romper con la estructura rítmica, cada nación tiene los nacionalismos que se merece. Entendido el nacionalismo como un ejercicio de confrontación, o yo contra el otro, yo distinto del otro, mientras que la patria es más, yo soy de aquí. Yo soy de aquí, y este es mi padre, ¿no? O mi madre, la madre patria, es como pertenezco a esto, y eso es un sentimiento universal. Y el nacionalismo no es tan universal, porque no todo el mundo llega a tener esa idea de que por soy fortuna. Lo mejor. Claro, efectivamente. Y se ha vinculado mucho el nacionalismo al etnocentrismo, a también mi raza es la mejor. Y bueno, como tenemos ahí el ejemplo cumbre del nacionalismo alemán,
también relacionado con el romanticismo y con ese sentimiento de pertenencia a algo único, pero que derivó lo que derivó. Yo lo creo que con lo bonitos que son las óperas y las arias de Wagner y lo instructivo que puede resultar leer a Nietzsche, y sin embargo cuánta manipulación se hace de esta bella cultura. Efectivamente. O sea, además se instrumentalizan y se utilizan a favor de la causa propia todas las manifestaciones culturales que probablemente no tengan una finalidad, pero en cualquier caso, y aquí también estoy pensando en otros nacionalismos menos bélicos, pero igualmente en boga, como los podemos tener en nuestro país. Pero en cualquier caso, nos decías, ser patriótico es común en todas las culturas, pero hay algunas que percibimos como más patrióticos, más patrioteros que otros. Seguramente sí, en algunas se considera más. Ya no sé si aquí algún psicólogo de la psicología social y del conflicto, algún sociólogo diría que eso es más nacionalismo, no sé. Theodor Adorno, que estudió mucho sobre todo esto, decía que había un patriotismo bueno y un patriotismo malo, y el malo sería el que se identifica con el nacionalismo, pero como todo esto ya son cuestiones del nombre que le ponemos, pero sí parece ser que el patriotismo es común. Ahora, yo pienso, es una opinión mía, que como el patriotismo es un poco la pertenencia a grupo, cada vez se puede asociar menos a un país y más al grupo, más sin unas fronteras tan delimitadas, porque es a quien tú perteneces, lo que consideras tuyo, y consideramos nuestro pues aquello donde nos sentimos bien, ¿no? Lo que nos hace sentir como en casa, como nuestro padre o como con nuestros antepasados, donde sentimos ese vínculo emocional. Esa pertenencia. Efectivamente, esa pertenencia, que muchas veces no tiene nada que ver con fronteras ni con límites. En la adolescencia es tu grupo de amigos, se ha vinculado incluso a la patria, al amor, ¿no? No al amor a la patria, sino que tu patria sea la persona. O la única patria es la infancia. También, efectivamente, de donde te sientes, de donde vienen tus orígenes. De todas maneras, si hay patriotismo, también hay antipatriotismo, porque hay algunos que se declaran abiertamente antipatriotas, y yo, fíjate, esto sí me parece que es cultural, porque yo eso en el siglo XIX, en el XVIII antes, lo veo como absolutamente imposible. Ahora, en cambio, en que se puede ser anti con mayor libertad, me parece que incluso goza de un cierto prestigio intelectual. Sí, porque yo creo que se asocia a rechazar, pues, otros valores, otras ideas, no voy a hablar de valores, que se han vinculado al patriotismo, entendido como Adorno decía, el mal patriotismo, ¿no? O al nacionalismo. Entonces ese rechazo a la patria es el rechazo a una ideología concreta. No creo que sea un rechazo a tu tierra o a la gente, sino un rechazo a lo que es la idea de esto es lo mejor y yo pertenezco a esto y la lucha por esto. Una idea quizá más, la idea antipatriótica yo la veo más como una idea antinacionalista. En contra de un sentimiento que es un rodillo, que es demasiado dominante. En contra de un sentimiento como de sumisión, de entrega, de lo mío es lo mejor y voy a luchar por ello. Sí, y claro, sí, tiene matices, como tú decías, que están muy antes hablaba más de internacionalismo en vez de nacionalismo, ¿no? Pues todas las naciones son, y ahora ya es antipatriotismo. Sí, de todas maneras, yo creo que a todos, en mayor o menor medida, a muchos, no diremos a todos porque toda generalización es injusta, pero nos pellizca un poco declaraciones, e insisto, con todo el respeto, como las de Willy Toledo, que decía que le daba asco, o Ada Colau haciendo referencia, o Kichi, el alcalde de Cádiz, haciendo referencia a un genocidio, porque parece que eso contiene también una ilusión óptica, que es, posas la mirada, y aquí está el subjetivismo, únicamente en lo malo. Evidentemente algo tan grande como la hispanidad pues comprende muchas más cosas. Claro. No todas eran buenas, pero fijarte solo en lo malo, al final, a todos nosotros que no conocemos a estos sujetos más que de oídas, por haberlo leído, los hemos visto por la tele, pues nos sentimos un poquito aludidos, ¿no? Claro, nos molesta, porque sí que hay un sentimiento de pertenencia y hay muchas cosas que puedes criticar, y aunque las critiques, no por ello tienes que despreciar el todo, ¿no? Como bien tú decías. Yo pertenezco a esto y como algo a lo que pertenezco me molestan ciertos comentarios. Sí, bueno, claro, es completamente normal. Si nos vamos un poco a lo que decíamos del sentido etimológico, por mucho que sepas que tu padre tiene tales defectos... Pero mi padre... Claro, ¿no? Que molesta que te lo critiquen. Como decía con respecto a un partido político, dice, estos son, con perdón, unos cabrones, y dice, pero son nuestros cabrones. Sí. Es una visión un poco de la mafia, pero nos vamos a desviar del tema. Yo traía una pregunta preparada, que es, ¿qué tiene de volcánico nuestra sangre, la patria, que nos haga capaces de matar o morir por ella, y que, sin embargo, no seamos capaces, en ocasiones, de manifestar ese tipo de afectos tan sumamente pasionales, tan exabruptos, si me permites,
con gente de nuestra familia, con gente que conocemos y que tenemos pues una vinculación como mucho más sanguínea, esta sí. Y sin embargo hay gente que porta 3 narices y que por la patria se va a la primera fila, a la primera línea de fuego. Pues un poco lo que comentábamos antes de la importancia que tiene ese sentimiento de pertenencia y que está muy arraigado, porque está también arraigado desde un punto de vista biológico. Ya te digo que bueno, que de todo esto también son teorías las más partidarias de que hay un sentido biológico de ello. Entonces casi que está impreso en los genes el tener que tener ese amor por la patria, esa lucha por tu territorio, porque es lo que ha permitido sobrevivir a lo largo de siglos al grupo y a la especie y al individuo, incluso por unirte al resto, que a lo mejor no te tienes que unir a tu familia en ese momento, sino al resto de hombres que van a luchar a favor del terreno, pero sí que hay una unión y una defensa que ha favorecido la supervivencia de la especie, la supervivencia de los grupos. Entonces, claro, está muy arraigado genéticamente. Lo que ya no sé respecto a tu pregunta es si es cierto que haya gente que no es capaz de darlo por la familia. Yo creo que también. No creo que haya gente que sea capaz de... que no tenga que elegir, vaya. Si tienen que elegir, no sé qué harían. Pienso que eso que también está inscrito en nuestros genes, el defender a alguien tan cercano como tu familia. Bueno, puede haber muchos casos en los que tu familia sean los enemigos, ¿no? Aquí entraríamos... Pero no creo que ese sentimiento sea más fuerte hacia la patria que a la familia de manera general. Pienso por fortuna. Pero el sentido que tiene que sea tan fuerte debe venir de ahí, de que ha tenido un valor evolutivo seguro y entonces genéticamente lo tenemos muy arraigado. Por la sangre nos corre. Y ya la última, en caso de poder elegir, como tantas veces en el medio está la virtud, una especie de patriotismo ilustrado que nos permite efectivamente reconocer que queremos nuestra tierra sin sentir pudor o prejuicios, porque a veces eso también existe, que parece que si dices, pues me gusta España, te conviertes, con perdón, en un facha, y desde luego no hay que llegar a ese extremo, pero siendo capaces también de reconocer puntos negros, que los hay seguro y muchos. Claro. Sí, efectivamente. Si el patriotismo consiste en eso, esa es la diferencia con el nacionalismo. El querer es una cuestión muy afectiva, pero no pensar que lo tuyo es lo mejor y saber que puede mejorar y querer que mejore precisamente por ese amor a la patria. Mientras que el nacionalismo, según esta distinción, no suele aceptar esos puntos negros. ¿Vale? Blanca Torres, hoy te hemos metido a politóloga y como Totalmente. siempre has salido del aprieto con total soltura. Estamos convirtiéndonos en costumbre esto de buscarte las cosquillas y hacerte las zancadillas. Algún día prometo ser un entrevistador completamente sumiso y ceñirme al guión, que no tenemos nunca, pero Blanca, es que contigo, como sabes tanto, es un placer y muy fácil. Muchas gracias, Mario.